Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Las manos de Imina se cerraron con fuerza sobre las dagas gemelas que llevaba en la cintura. El sudor perlaba en sus palmas, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro, habitualmente afilado, mostraba una tensión profunda y solemne. El ambiente se sentía pesado. ¿En serio planeas enfrentarte a los 4 por tu cuenta? La voz tranquila de Lile sonó a sus espaldas. Si no piensas correr, sería lo ideal, respondió Imina, con el párpado temblando ligeramente. Si la situación no estuviera tan tensa, podría haber soltado un insulto particularmente creativo. Lile le había dado una sensación de peligro desde que se conocieron, es cierto, pero vamos, era un alquimista. Uno muy talentoso, se concedía, pero del tipo que debería estar enterrado entre tubos de ensayo y explosiones, no en peleas. Ella tampoco era una luchadora de primera línea. ¿Y el tipo que tenía detrás? Un lanzador de conjuros. Tampoco estaba hecho para el combate cuerpo a cuerpo. Así que sí, este no era exactamente el equipo soñado para un combate a corta distancia. Lile la miró, un poco sorprendido. Su relación era más bien un contrato verbal en el mejor de los casos, mercenaria como mucho, una afiliación laxa en el peor. ¿Que no hubiera salido corriendo al primer signo de problemas? Eso, no era típico en ella. ¿Qué estás mirando? Siseó Imina entre dientes. Búfame con cualquier hechizo de combate que tengas. Se agachó, con la daga izquierda en posición defensiva cruzada sobre su pecho y la derecha angulada hacia abajo cerca de su cadera. Su postura era la de un depredador acurrucado, a punto de saltar. Ser semielfa significaba que, tanto para humanos como para elfos, no pertenecía a ningún lugar. Incluso en el imperio de Baarut, que no era abiertamente hostil con los semihumanos, las miradas siempre eran las mismas. Curiosas en el mejor de los casos, desdeñosas en el peor. Odiaba esas miradas. Pero el hombre que tenía detrás, nunca la había mirado así, ni una sola vez. Lo siento, dijo Lile con un encogimiento de hombros impotente, en realidad no conozco ningún hechizo de aumento. El ojo de Imina tiró. Oye, ¿terminaron de charlar? Llamó uno de los intrusos, con un tono burlón. El que hablaba se situaba al frente de los 3 invasores, todos encapuchados y enmascarados. Sostenía una espada corta plateada y brillante, cuya hoja relucía con un destello frío bajo la luz de la luna. No hemos venido a empezar una pelea, dijo el hombre de la espada corta con ligereza. Solo es una amistosa invitación para que el alquimista venga con nosotros. Extendió los brazos con despreocupación. Su inteligencia decía que el alquimista solo tenía 2 posibles problemas. Un familiar Barghest y la mujer semielfa. ¿En serio?, resopló otro de ellos. Este tenía una cadena enrollada en el cuello y hablaba con un desdén burlón. Ustedes los mestizos realmente deberían mantenerse fuera de la vista. ¿Saben qué feos se ven? Sin pecho, sin culo, por un momento pensé que era un tipo. Una vena pulsó en el cuello esbelto y pálido de Imina, pero su expresión no cambió. Se mantuvo lista, preparada para atacar en cualquier momento. Esta es nuestra, dijo de repente el hombre de la espada corta, girando la cabeza hacia una figura con túnica que había estado en silencio en la puerta, completamente ignorada hasta ahora. Así que, por favor, amablemente, retírense. La figura de túnica gris no respondió a la amenaza. En su lugar, una voz femenina clara y agradable resonó, con un matiz de diversión. Parece que están teniendo problemas. ¿Necesitan una mano? Sin cargo. La palabra cargo fue pronunciada con una risita distintiva, ligera, pero inequívocamente dirigida a alguien en particular. ¿Una mujer? Imina parpadeó, la irritación destellando en su rostro. Ese comentario claramente iba dirigido a ella. Zorra. Ladró el portador de la cadena, reconociendo la condescendencia en su tono. ¿Tienes ganas de morir? Gruñó el hombre de la espada corta y hizo un gesto brusco. Ustedes 2, encárguense de la semielfa. Yo me encargaré de esta payasa. En cuanto dio la orden. Aceleración. El portador de la espada corta se desdibujó, desapareciendo de donde estaba y reapareciendo en un destello, lanzándose directamente hacia la mujer de túnica. Pero ella se movió más rápido. Antes de que él tuviera tiempo de reaccionar, su puño se estrelló contra su pecho con una precisión brutal. Crack. El sonido de las costillas quebrándose resonó en el patio.
El hombre ni siquiera pudo emitir un grito. En un movimiento rápido y fluido, la mujer de túnica cruzó los brazos, giró y le partió el cuello con un crujido audible. Hermano mayor. Hermano mayor. Los otros dos gritaron, sus rostros congelados en el shock. Pero antes de que pudieran reaccionar, la mujer agarró el cadáver por el cuello y lo arrojó hacia el portador de la cadena. Al mismo tiempo, se lanzó hacia el último hombre que quedaba. El portador de la cadena luchó por empujar el cuerpo a un lado, solo para levantar la vista y ver a su último compañero ya colgando del agarre de la mujer, sin vida. Tetú. Temblando, balanceó su cadena de hierro salvajemente hacia ella. Fortaleza. La mujer dejó caer el cadáver con despreocupación y sacó una espada de él, probablemente la del propio hombre muerto. Un tenue brillo verdoso parpadeó a lo largo de la hoja mientras la levantaba perezosamente. La cadena entrante rebotó inofensivamente. Fuip. En un solo movimiento suave, lanzó la muñeca, arrojando la hoja. Silbó por el aire y se incrustó directamente en el pecho del portador de la cadena. Todo había sucedido en menos de 30 segundos. Llamarlo pelea era generoso, fue una masacre. Y Mina miraba, con el sudor frío goteando por sus sienes. Fuerte. Esa mujer luchaba con una precisión brutal y eficiente que solo provenía de innumerables batallas, sin movimientos desperdiciados, sin dudar. Todavía respira. La mujer de túnica gris levantó al portador de la cadena, apenas con vida, por el cuello y caminó hacia Lile y Mina, su voz nítida y tranquila. ¿Quieres preguntarle quién los envió? Los ojos de Imina se estrecharon mientras estudiaba la figura esbelta bajo la túnica. Bajó ligeramente sus hojas. El hombre en su agarre era el mismo que la había insultado antes. Claramente, esta mujer estaba mostrando buena voluntad al entregárselo. Imina no habló. En su lugar, miró de reojo a Lile. No es necesario, dijo Lile, negando con la cabeza. La mujer hizo una pausa. Ah, ¿sí? Crack. Con un giro casual, le partió el cuello al hombre y lo dejó caer sin ceremonias. Al acercarse, un fuerte perfume flotó en el aire, floral, pero empalagoso. Incluso el varguesta a los pies de Lile sacudió la cabeza y estornudó. Lile olió el aire y miró a la mujer de nuevo. Ese aroma, demasiado fuerte, demasiado deliberado. Así que, finalmente había venido a buscarlo. Swoosh. La capucha gris fue tirada hacia atrás. Una cascada de cabello dorado pálido se derramó, atado suelto por detrás. Su piel era blanca como porcelana, los labios de un rosa suave y sus profundos ojos zafiro brillaban con inteligencia. No parecía tener más de 20 años. Su rostro solo era parcialmente visible, su ojo derecho y su mejilla ocultos tras un velo de flequillos dorados. El perfume se hizo más fuerte al quitarse la capa, haciendo que Imina arrugara la nariz instintivamente. Disculpas por la visita nocturna, dijo la joven con una respetuosa inclinación de cabeza. Mi nombre es Leinas. Hay algo que me gustaría pedirle al alquimista. Echó una breve mirada a Imina. ¿Sin apellido, eh? Lile la estaba esperando. Ahora que estaba aquí, no sentía emoción, solo una tranquila sensación de inevitabilidad. Gracias por tu ayuda, señorita Leinas, dijo cortésmente. Luego se giró ligeramente, Imina, por favor, encárgate de los cuerpos. ¿Eh? Imina parpadeó, todavía en guardia. Esa petición surgió de la nada y claramente era un movimiento para deshacerse de ella del medio. De acuerdo. Vaciló un momento, luego envainó sus hojas, avanzó y arrastró el cadáver del portador de la cadena hacia el extremo lejano del patio. Mientras la figura de Imina se desvanecía en la distancia, los profundos ojos azules de Leinas finalmente se suavizaron. Avanzó, su mirada llevando un tenue destello de esperanza. He oído que las milagrosas pociones alquímicas que elaboras, tienen la capacidad de curar incluso las heridas más graves. Su voz tembló ligeramente, apenas perceptible, pero reveladora. Desde que fue afligida por la maldición, Leinas lo había intentado todo. Magia curativa de templos, agua de manantial sagrado, docenas de elixires exóticos de famosas boticas. Nada de ello había hecho la más mínima diferencia. Y así, la desesperación se había ido apoderando de ella. No se trataba solo de su apariencia. El verdadero dolor provenía de ser apartada, abandonada por su familia, su compromiso roto. Para alguien tan orgulloso como Leinas, la humillación golpeaba mucho más profundo que cualquier cicatriz. Esos rumores son un poco exagerados, respondió Lile, negando con la cabeza. Los ojos esperanzadores de Leinas se oscurecieron al instante. Pero, añadió Lile con una leve sonrisa, siempre que no sea un defecto congénito o una pérdida física permanente, generalmente puedo arreglarlo. Sus ojos se volvieron a iluminar de inmediato. Abrió la boca para hablar.
Señorita Leinas, me ayudaste antes, así que ahora eres mi invitada. No necesitas estar tan ansiosa. Por favor, siéntate primero. Lile sonrió gentilmente, señalando la mesa de piedra en el centro del patio. Leinas inhaló hondo para calmarse y luego lo siguió en silencio. Durante los últimos días, ya lo había estado observando en silencio, confirmando que las pociones alquímicas de Lile eran de hecho tan milagrosas como los rumores decían. Solo después de confirmarlo por sí misma se había decidido a llamar a su puerta. Una vez que los dos se sentaron, Lile miró a la mujer de cabello dorado al otro lado de la mesa. Su expresión se volvió seria. Ahora bien, déjame echar un vistazo a tu herida. Puede que sea un poco perturbador. Por favor, no te alarmes. Leinas advirtió suavemente, luego levantó su mano derecha y apartó suavemente los mechones dorados que habían estado ocultando media cara. En cuanto lo hizo, un tenue pero distintivo hedor a descomposición llenó el aire. Su mejilla derecha, ahora completamente expuesta, era un grotesco desastre de carne podrida, surcada por venas rojas e irritadas. Si se miraba de cerca, incluso se podía ver el tejido podrido temblar ligeramente de vez en cuando. Leinas se mordió el labio inferior. Esta era una cara que no quería que nadie viera, fea, fétida, vergonzosa. Pero si había la más mínima posibilidad de que pudiera ser curada, no tenía elección. Por un instante, pensó ver un destello de repulsión en los ojos de Lile, asco, horror, quizás incluso lástima. Pero entonces. Para su sorpresa, la mirada de Lile se mantuvo tranquila. Aparte de una ceja levantada cuando vio la herida por primera vez, su expresión no vaciló. Si algo, era, concentrada. Casi intensa. El corazón de Leinas dio un vuelto sobresaltado. ¿Vio bien? Había oído susurros de que los alquimistas a menudo tenían intereses peculiares, pero seguramente. Mientras tanto, Lile estaba analizando el grotesco contraste entre la mitad podrida de su rostro y la belleza intacta de la otra mitad. Pero algo no cuadraba. La clase de caballero maldito no debería tener este tipo de efecto secundario, pensó. A menos que, algo haya cambiado en este mundo. Sin dejar que sus pensamientos se notaran, Lile calmadamente metió la mano en su manga y sacó un frasco de poción cristalina. Vierte esto en tu cara, instruyó. Veamos cómo reacciona. Sin dudarlo, Leinas tomó el frasco y lo inclinó sobre el lado podrido de su rostro. SSSSSS. Un sonido como de carne chisporroteando en una parrilla caliente llenó el aire. El dolor la recorrió. Leinas soltó un suave gemido, los dientes apretados como si 1000 hormigas le estuvieran royendo la carne. Pero en sus ojos, una chispa de alegría. Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo cambiaba en su rostro. Rápidamente, sacó un pequeño espejo de su bolsillo y lo acercó a su mejilla. El labio de Lile se contrajo. ¿Un espejo? ¿En serio? Claro. Sin importar el mundo, las mujeres siempre llevan espejos. Bajo la atenta mirada de Lile, la piel podrida comenzó a regenerarse lentamente. Pero el proceso era notablemente lento, mucho más lento que cuando había usado la misma poción en otras heridas. Tardó 3 minutos completos antes de que la carne se hubiera curado por completo. Leinas miró su reflejo con incredulidad, luego con deleite. Apretó su puño izquierdo con fuerza, abrumada. No celebres tan pronto, dijo Lile con frialdad. Se quedó inmóvil. Justo cuando levantó la vista, la piel recién curada comenzó a pudrirse de nuevo ante sus ojos. ¿Qué? El espejo tembló en sus manos. Lile se recostó en su silla de piedra, los ojos fijos en ella. Esa no es una herida normal en tu cara. Es una maldición, ¿verdad? Por supuesto que la poción no había funcionado. Estaba diseñada para tratar lesiones físicas, no maldiciones. Y la aflicción de Leinas, no era cualquier maldición. Más importante aún, provenía de la propia clase. Sí. Sus ojos se enrojecieron ligeramente mientras luchaba por suprimir su aplastante decepción. Nunca había oído hablar de una maldición que solo afecte a la mitad de la cara de una persona, murmuró Lile, estrechando los ojos hacia la carne podrida. Eso significa que el problema no está en la maldición, está en ti. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo echar un vistazo a la maldición real en tu cuerpo? Leinas, sintiendo instintivamente que su mirada se posaba en el lado desfigurado de su rostro, se apresuró a bajar la cortina de cabello dorado para volver a ocultarlo. De acuerdo. Se levantó y dio unos pasos hacia atrás. ¡Bum! La energía oscura surgió de ella, envolviendo su forma en un aura más negra que la noche que los rodeaba. La hierba a sus pies se marchitó y se convirtió en polvo al contacto. Disculpas. Todavía no soy muy buena controlando este poder, dijo suavemente, levantando los ojos para volver a encontrarlos de Lile. ¿Debo mostrártelo otra vez?
Boots. Habilidad detectada. Onda oscura. Requiere clase avanzada. Caballero maldito, condiciones actuales no cumplidas. Necesita 3 puntos de habilidad, no se detecta clase prerequisito. Se requieren 6 puntos de habilidad, requisito de clase base no cumplido, rasgo genio activado. Clase base. Guerrero reconocida elegible para aprender habilidad. Aprender onda oscura por 6 puntos de habilidad. Lile echó un vistazo a la ventana de estado recién actualizada. No es necesario, dijo, enderezando la espalda. Éxito. Mucho más suave de lo que había anticipado, y valió la pena el mes que pasó esperando aquí. 6 puntos, ¿eh? Recordó que adquirir la clase de nivel medio santo espada le había costado solo 3. En cuanto a su otra clase avanzada, espadachín mágico, la había obtenido gratis al cumplir los requisitos, sin costo en puntos de habilidad. Aún así, no eligió aprenderla de inmediato. La última vez que adquirió una clase avanzada, su maná se había descontrolado durante días. No iba a correr riesgos. Necesitaré tiempo para pensar en esto, dijo Lile, levantándose de su asiento. ¿Puedo esperar?, respondió Leina sin dudarlo. Lile asintió y se giró hacia su casa, una mezcla de estilo arquitectónico europeo y bizantino. Ah, por cierto, añadió por encima del hombro, deteniéndose a mitad del paso. Si ustedes dos no planean irse, aún hay algunas habitaciones vacías en la primera planta. Lo dijo con casualidad, pero Leina Seimina, que acababa de deshacerse de un cadáver y ahora espiaba curiosa, ambas se enderezaron con sus palabras. Tercer piso, casa de Lile. En la quietud de una habitación privada y espaciosa, Lile tomó una respiración profunda. Aprender, susurró. Boots. Puntos de habilidad. 39-33. A medida que onda oscura se registraba como una habilidad aprendida, la clase avanzada caballero maldito apareció automáticamente en su lista de clases. Clase. Caballero maldito. Nivel. Avanzado. Habilidades pasivas. Inmunidad completa a maldiciones. Inmune a todos los ataques basados en maldiciones. Afinidad oscura primero. Reduce el daño de elemento oscuro recibido en un 20%. Espíritu inquieto. El uso de habilidades de maldición degrada rápidamente todo el equipo por debajo del nivel 40. El equipo legendario, nivel 80 e inferior, sufre el doble de pérdida de durabilidad cuando se ve afectado. Habilidad activa. Onda oscura. Libera una ráfaga de energía de maldición oscura en un radio centrado en el lanzador. Inflige terror, choque mental, y maldición incapacitante, reducción de la movilidad, a los enemigos. Los estados se eliminan al ser golpeados de nuevo, causando el doble de daño. Notas. En el nivel de clase 3. El daño de maldición no puede ser curado por hechizos curativos de bajo nivel. Los efectos de regeneración son suprimidos. En el nivel de clase 5. El daño de maldición tiene una probabilidad de infligir muerte instantánea. Cada nivel otorga más 15 APS, ataque físico, defensa física y defensa mágica. Descripción de la clase. Un infame caballero caído de la oscuridad. Maldito para vagar por la tierra en una armadura retorcida, aferrándose a una existencia destrozada a través del puro odio. Exclamación de cierre. Lile miró la información en un silencio atónito. La información de la clase caballero maldito era tan impresionante que Lile no pudo evitar leerla varias veces. Esto es poderoso. Insanamente poderoso. Solo por leer la descripción, Lile podía decir cuán fuerte era la clase. Sabía que incluso entre las clases del mismo nivel, había diferencias de poder. Pero no esperaba que la brecha fuera tan amplia. Hasta ahora, había pensado que su clase espadachín mágico era bastante decente, especialmente con esa habilidad pasiva de infusión de maná, que había sido bastante útil para la alquimia y la creación de pergaminos. Pero en comparación con habilidades pasivas como inmunidad completa a maldiciones y resistencia al atributo oscuro primero. Así es como se ve una habilidad pasiva de verdad. Y ni hablemos de las habilidades de clase, que venían precargadas con efectos de estado negativos. En cuanto a la única desventaja, espíritu inquieto, Lile no pensaba que fuera un gran problema. No es que tuviera mucho equipo para empezar. Ni siquiera un conjunto de armadura decente. Recostado en la cama blanda, Lile se sentó con las piernas cruzadas y, con solo un pensamiento, conjuró una energía neblinosa y oscura desde el centro de su palma. Así que este es el poder de una maldición, ¿eh? Estudió la energía sombría que giraba en su palma. Tenía la misma sensación escalofriante y alisante que había sentido cuando Leinas usó sus poderes de maldición. La energía era inequívocamente la misma, solo que su versión se sentía más profunda. Más rica, de alguna manera. Y sin problemas para controlarla tampoco. Lile podía sentir la energía maldita moviéndose en perfecta sincronía con su voluntad.
Era suave, sin esfuerzo, como mover un dedo. Con un parpadeo de pensamiento, la niebla negra se disipó, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Completamente controlable. Fácil de invocar, fácil de retirar. Se tocó la mejilla distraídamente, frunciendo el ceño. Y nada de pudrición en la piel, a diferencia de Leinas, cuya cara medio podrida podía hacer que la gente huyera más rápido que una advertencia de plaga, el cutis de Lyle permanecía perfectamente normal. Eso significaba que la cara podrida de Leinas no era solo un efecto secundario de ser un caballero maldito. Lyle estrechó los ojos, pensativo. Por lo que recordaba, Leinas solo se había convertido en un caballero maldito después de ser golpeada por una maldición moribunda de algún monstruo especial durante una purga de territorio. La maldición había desfigurado su cara y, de alguna manera, había desencadenado el cambio de clase. ¿Un monstruo especial, eh? Ahora eso captó su atención. ¿Era realmente posible ganar una clase de alto nivel solo por ser maldecido por alguna bestia moribunda al azar? Y según los registros, ese monstruo no podría haber sido tan fuerte. Leinas lo había matado, y aún así, su fuerza era como máximo del nivel del Monte Bronce. Tenía que haber algo más en la historia. Algún desencadenante desconocido. Una mecánica oculta que aún no había descubierto. Tomó una respiración profunda, archivando el misterio para más tarde. Definitivamente valía la pena investigarlo. Podría ser una pista importante. Pero por ahora, era hora de lidiar con el artefacto maldito. Los ojos de Lyle brillaron mientras canturreaba suavemente. Voluntad indomable. Un tenue destello de luz mágica lo envolvió mientras aumentaba su resistencia mental. Entonces, con un gesto casual, reaché dinto de Boidan su moned de Orboz de Atinto Ishan. Y entonces. Humano. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está la gran voluntad de la muerte? Este no es un cementerio. ¿Qué clase de lugar es este? La muerte es eterna. Solo los muertos conocen la paz final de la vida. Abraza la muerte. ... ¿Buscas poder? ¿Deseas hacerte fuerte? Una cacofonía instantánea de voces explotó en su mente. Era como si 1000 abejas estuvieran discutiendo dentro de su cráneo. Un desorden de susurros, gritos y ominosas declaraciones sobre la muerte que daba dolor de cabeza. Lyle no se inmutó. Su expresión permaneció en blanco mientras miraba fijamente la esfera. Esperó. Y esperó. Pero el estruendo en su cabeza no se detuvo. De hecho, solo se hizo más fuerte. Sin efecto. Su ceño se frunció más. Por todos los derechos, las habilidades pasivas del caballero maldito deberían haber suprimido los efectos del artefacto, o al menos silenciado un poco la esfera. Pero nada había cambiado. Espera un momento. La mirada de Lyle se agudizó. Abrió la información de la clase de nuevo y estudió la habilidad pasiva espíritu inquieto más de cerca. Sus ojos se iluminaron. Wash. La energía oscura y maldita erupcionó de su cuerpo, girando a su alrededor como una tormenta. En el momento en que el aura hizo contacto con el orbe de la muerte, el artefacto pulsó con un frío brillo metálico, como acero ennegrecido. ¡Ah! ¿Qué es esto? La esfera gritó de dolor, o al menos su voz consciente lo hizo. El artefacto se encendió con luz mágica, intentando desesperadamente resistir. Pero la energía maldita era implacable. El brillo frío en la superficie de la esfera comenzó a derretirse como nieve bajo el sol de verano. Entonces, con un solo pensamiento, Lyle retiró la energía maldita. Los gritos se detuvieron. La esfera volvió a caer en el silencio. Igual que con espadachín mágico, la nueva clase venía con algunas peculiaridades interesantes. Su teoría era correcta. La habilidad pasiva espíritu inquieto solo se activaba mientras se usaban habilidades de maldición. Sin poder de maldición. Sin efectos secundarios. Ese tipo de flexibilidad no existía en el juego. Este mundo jugaba con reglas diferentes. De repente recordó a uno de los 41 seres supremos de la Gran Tumba, Ulbert, el de la clase Desastre Mundial. Esa clase tenía una habilidad pasiva que duplicaba el costo de maná, sin forma de evitarla en el juego. Pero cuando Ainz cruzó a este mundo, descubrió que incluso ese tipo de habilidad pasiva podía ser desactivada. Así que yo también puedo hacerlo. Lyle sonrió. Infusión de maná. Maldición. Lyle se concentró en la sinergia de su doble clase, canalizando la energía de la maldición hacia el orbe de la muerte de la misma manera que solía infundir magia en el equipo humano. ¿Quién eres? ¿Cómo puede este mundo contener un poder mayor que la muerte? La esfera chilló de agonía, su voz quebrándose bajo la tensión. La mañana siguiente, Lyle retiró cuidadosamente la energía maldita e inspeccionó la ahora inerte piedra negra en su mano. Exhaló, aliviado. Terminado. Objeto.
Artefacto mágico creación especial orbe de la muerte rango. Alto, nivel 30, 40. Efecto. Núcleo de energía, 0, 280. Pasivo. Drenaje de energía negativa. Absorbe energía de tipo negativo para recargar el núcleo de energía. Activo. Invocar dragón de huesos. Consume 100 de energía. La reevaluación del orbe de la muerte reveló cambios drásticos. Su capacidad de energía había bajado de 300 a 280, y su antigua e intimidante matriz de 4 rasgos pasivos y 4 habilidades activas se había reducido a 1 de cada uno. Aún listado como alto nivel, pero Lyle supuso que su verdadero valor había caído en picado, al menos 2 niveles completos. Solía ser un artefacto de primer nivel para nigromantes. Ahora es básicamente un pisapapes maldito. Pero para mí, es perfecto. No había dormido ni un minuto toda la noche, pero se sentía más enérgico que nunca. ¿Ya era de mañana? Se giró hacia la ventana, guardó la esfera y se levantó. Era hora de bajar. Alguien más probablemente también había perdido el sueño por esto. Seguro que, cuando Lyle entró en el salón de la primera planta, los vio. Leinas e Imina. Ya allí. Esperando. Se sentaban en sofás opuestos. Leinas llevaba una agradable sonrisa, pero sus ojos estaban desenfocados, claramente distraídos. Imina tenía los brazos cruzados, recostada en el sofá, lanzando miradas afiladas como dagas a Leinas de vez en cuando. Sus ojos ámbar irradiaban sospecha. En cuanto Lyle apareció en las escaleras, ambas mujeres se giraron hacia él. Leinas se levantó de inmediato, la anticipación parpadeando en su mirada, esperanzada, pero claramente con miedo de decepcionarse. Antes de que pudiera hablar. 2 opciones, dijo Lyle llanamente, continuando su descenso sin perder el ritmo. 2 opciones. Leinas tembló ligeramente, su expresión una de incredulidad. Había esperado que el alquimista que tenía ante ella pudiera encontrar una manera de levantar su maldición, sí, pero incluso así, no esperaba resultados después de una sola noche. Si de verdad puedes levantar la maldición de mi cara, dijo Leinas seriamente, avanzando, estoy dispuesta a pagar cualquier precio que pueda permitirme. Una suave carcajada vino del sofá. Y Mina ni siquiera levantó la vista. No te ilusiones tan pronto. Lyle le echó una mirada a Leinas. No parecía particularmente conmovido por su supuesto cualquier presión. Su voz era tranquila cuando dijo, si quieres romper la maldición de tu cara, aprende a controlar adecuadamente el poder maldito que hay dentro de ti. Una vez que lo domines hasta cierto grado, la marca desaparecerá por sí sola. Después de pasar toda la noche estudiando el problema, Lyle tenía una buena idea de lo que estaba pasando. La condición de Leinas, su mejilla corroída como si se derritiera, no se debía solo al monstruo que la había atacado. Más importante aún, provenía de su incapacidad para controlar el poder de la maldición dentro de ella. Basado en sus observaciones, Lyle estimó que una vez que Leinas subiera de nivel su clase, Caballero Maldito, al nivel 3, la maldición en su cara se disolvería naturalmente. En otras palabras, esto era lo que pasaba cuando tu propio poder se descontrolaba. También podría ser una de las desventajas del extraño sistema de clases de este mundo. La gente de este mundo a veces podía saltarse las clases principiantes e intermedias y pasar directamente a las avanzadas. En teoría, eso era genial. Pero en la realidad, era como darle una motosierra a un niño pequeño y decir, haz lo que quieras. En el juego, una clase era solo una clase. Pero en el mundo real, una clase avanzada significaba poder real, un poder peligroso e indomable. Incluso Lyle, un jugador impulsado por la clase genio, tuvo que gastar 6 puntos de habilidad solo para desbloquear esta profesión. Leinas parpadeó, claramente confundida. Controlar el poder, dentro de mí. No es que no quisiera, es que no tenía idea de cómo. Desde que había obtenido esta fuerza, había sido como intentar conducir un carro con una bestia desbocada atada al frente. Lyle entendía su frustración. En este mundo, subir de nivel una clase no era tan simple como granjear experiencia. Requería entrenamiento específico, estudio y una comprensión real. Era un poco como intentar que un niño estudiara cálculo avanzado. El problema no era el esfuerzo, es que todo el tema no tenía ningún sentido. Y la segunda opción, continuó Lyle, con un tono plano. Leinas se puso alerta. Muere una vez. El salón quedó en un silencio sepulcral. Wash. Y Mina se movió una fracción de segundo después de que las palabras salieran de su boca. Su cintura esbelta giró y se lanzó del sofá como un gato. Su mano relució hacia su costado. En un movimiento fluido, pisó sobre la mesa de la sala, sus 2 coletas violetas ondeando detrás de ella. Un destello de acero brilló en su mano, arrojó una daga directamente hacia Leinas. ¡Wam!
La hoja rasgó el aire como un rayo. Los ojos de Leina se estrecharon, su expresión endureciéndose. Agarró la capa gris que llevaba sobre los hombros y la retorció como un látigo mientras saltaba hacia atrás. Con un chasquido seco, la azotó. ¡Crack! El aire se partió violentamente. Su látigo improvisado se encontró con la daga entrante a mitad de camino y la desvió con un impacto brutal. Las piernas de Imina se movieron como resortes. Con 2 saltos rápidos, aterrizó cerca del pie de las escaleras, donde estaba Lile. Un arco había aparecido en sus manos, nadie sabía cuándo. Disparo poderoso. Sus ojos ámbar se estrecharon. Un brillo marrón parpadeó a lo largo de la flecha en la cuerda. Swish. La flecha explotó por el aire como un petardo. Leinas reachó hacia su cinturón, sacando una bolsa que parecía una versión más pequeña de un ogre. De ella, extrajo una enorme lanza negra, casi tan alta como ella. Aceleración de flujo. Gritó, y el aire a su alrededor brilló. Todo su cuerpo pareció desdibujarse, como si hubiera 2 de ella corriendo desde diferentes direcciones, solo para fusionarse en un destello. Entonces, ¡boom! El aire tembló. Un brillante resplandor blanco erupcionó entre las 2 mujeres, tomando la forma de un ardiente arcángel de la llama. ¡Boom! ¡Boom! La espada llameante del arcángel chocó con la lanza negra de Leinas, el choque resonando en la habitación con un estruendo sordo. La flecha de Imina golpeó la brillante armadura de plata del arcángel, dejando una pequeña hendidura. 3 fuerzas chocaron. La onda de choque resultante destrozó varias sillas y volcó los muebles de la sala. ¿Un ángel? Un arcángel de la llama. Tanto Imina como Leina se quedaron inmóviles, girándose hacia la fuente de la invocación. Lile estaba de pie a mitad de las escaleras, mirando la escena con absoluto asombro. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Parpadeó, atónito. En el tiempo que tardó en parpadear, las 2 mujeres habían empezado a darse de golpes y a usar armas. ¿Tú dijiste que querías que muriera, no? Preguntó Imina con frialdad, todavía sosteniendo su arco tensado, los ojos mirando hacia el arcángel. Así que complací. Lo sabía. Cuando este tipo se enfrentó a esos 3 intrusos la noche anterior y se mantuvo tan tranquilo, figuré que tenía algunas bajo la manga. Pero esto... Invocar un arcángel de la llama de 3er nivel. Ese era el tipo de poder asociado con los aventureros de rango platino. Su agarre en el arco se apretó. Evaluó la situación de nuevo. Esa mujer rubia era fuerte, pero con un arcángel de la llama para el combate cuerpo a cuerpo y ella proporcionando apoyo a distancia, tenían una oportunidad real. Leinas no habló. Su lanza negra presionaba contra la hoja del arcángel, produciendo un chirrido áspero de metal sobre fuego. Mechones de cabello dorado colgaban de su mejilla derecha, ocultando la mayor parte de su expresión. Lo siento. Fue mi culpa, dijo finalmente Lile, rompiendo el silencio. Movió la mano. El arcángel se disolvió en motas de luz blancas y brillantes. No quise decirlo así. Vaya, murmuró Imina, bajando su arco. Le dices a una mujer que se muera, y luego actúas sorprendido cuando alguien intenta que suceda. Eso es culpa tuya, amigo. Lile suspiró. Quizás su elección de palabras no fue la mejor, pero que la primera reacción de Imina fuera apuñalar ahora, preguntar después también era bastante retorcida. Supuso que eso era lo que pasaba cuando contratabas a una mercenaria endurecida por la batalla. No disfruto haciendo bromas, alquimista, dijo Leinas con frialdad, colgándose la lanza a la espalda y mirando hacia arriba de nuevo. Su rostro de porcelana no tenía expresión. El tono de Lile se mantuvo serio. Mi redacción pudo haber sido poco clara. Pero no estaba bromeando. Si mueres una vez y luego eres resucitada con un hechizo de resurrección, la maldición debería desaparecer. Era esencialmente la táctica clásica. Muerte intencional más resurrección igual reinicio de estado. El hechizo de 5º nivel resurrección era magia de alto nivel, generalmente solo disponible para aquellos en el dominio de los héroes. Por supuesto, tenía un alto costo. La resurrección bajaba el nivel del resucitado en 4 rangos completos. En el caso de Leinas, sin embargo, su clase caballero maldito probablemente solo necesitaba perder un nivel para que la maldición se desvaneciera. Los hechizos de resurrección de nivel más alto como revivir 7º nivel, solo te bajaban 3 niveles, y resurrección verdadera 9º nivel, costaba solo 2. Pero, ¿realmente? Nadie en este mundo debería tener acceso a ellos. También había otros hechizos de resurrección basados en la fe, pero ninguno de ellos era adecuado para la táctica de muerte y resurrección autoinfligida. Los profundos ojos azules de Leinas brillaron ligeramente. Podía decir que Lile estaba genuinamente tratando de ayudar, pero esta sugerencia... ¿Este método?
No era lo que la mayoría de la gente llamaría acuerdo. ¿Un hechizo resurrección? Probablemente había menos de 5 lanzadores de conjuros en todo el imperio de Baarut que pudieran realizar esa magia. Y aunque encontrara a uno, el precio sería astronómico. Sin mencionar la parte en la que tenía, ya sabes, que morirse. Eso era un gran problema. Incluso si decía que pagaría cualquier precio, esto estaba empujando los límites. ¿Y si el hechizo fallaba? ¿Y si simplemente moría? Dejar que una mujer tan hermosa se haga matar, murmuró Ymina. No tienes corazón, ¿sabes? Escuchando su conversación, Ymina finalmente entendió lo que estaba pasando. Le echó una mirada de reojo a Leinas, uniendo al fin las piezas sobre la identidad de la mujer. Sí. Ahora tenía sentido. Lyle descendió la escalera, ajustando calmadamente el sofá que había sido golpeado durante el altercado anterior. Al sentarse, su mirada derivó hacia la bolsa en la cadera de Leinas. ¿Una bolsa mágica, eh? Había notado antes que Leinas había sacado su larga lanza de esa misma bolsa, claramente un objeto mágico diseñado para almacenamiento. Uno bastante raro y caro, por cierto. Dado su origen noble, no era sorprendente que poseyera tal lujo. Solo estoy ofreciendo soluciones prácticas, dijo Lyle con un encogimiento de hombros. Ambos métodos levantarán eficazmente la maldición que tienes sobre ti. ¿Tienes alguna otra idea? Levantó la cabeza, los ojos fijos en él con una mirada afilada y sin parpadear. Llévame al lugar donde fuiste maldecida por primera vez. Lyle asintió, con una leve sonrisa en los labios. La encontró y añadió. Si queremos resolver realmente esta maldición, necesitamos encontrar su fuente. Pero no te voy a mentir, no hay garantías. Los dedos de Leinas se apretaron alrededor de la lanza negra a su lado. Su expresión se oscureció, en conflicto. En aquel entonces, había luchado para proteger las tierras de su familia, limpiando orgullosamente los monstruos que amenazaban su propiedad. Y al final, su familia la traicionó. Ahora, ¿volver a ese lugar? Solo había un pensamiento en su mente. Venganza. De acuerdo, murmuró. Un destello de turbación pasó por sus profundos ojos azules. Entonces vámonos ahora, dijo Lyle, ya de pie. ¿Eh? Leinas parpadeó. ¿Por qué de repente sentía que este había sido su verdadero objetivo todo el tiempo? A un lado, Ymina, que había estado observando el intercambio en silencio, fue tomada por sorpresa. Espera, ¿qué pasa con la poción de regeneración? Preguntó. ¿Sabes lo calientes que están los productos de alquimia ahora? Si te vas ahora, da igual. Eres el cliente. Lanzó las manos al aire en señal de derrota, luego se colgó el arco al hombro. Lyle se giró hacia ella y añadió. Salir de la capital no era parte de tu contrato original. Tú te encargarás de la fortaleza por ahora. Si alguien pregunta, solo di que estoy trabajando en una nueva fórmula de alquimia. 3 personas acaban de morir aquí, es poco probable que alguien vuelva a irrumpir en un tiempo. Y que Pequeño Negro vigile la entrada. Que solo patrulle de vez en cuando. Su tono era rápido y directo. Auoro, vino un gemido lastimero del Valest mientras las cadenas de huesos a su alrededor sonaban. El párpado de Leinas tiró. Sí, este había sido su plan todo el tiempo. Pero incluso dándose cuenta de eso, no podía negarse. Mitad del mes de fuego, 24 de agosto. Lyle y Leinas se deslizaron silenciosamente fuera de la capital bajo el amparo de la oscuridad, dirigiéndose hacia el territorio de la familia Leinas. El terreno del imperio de Baarut era mucho más complicado que el del reino de Reestise. No solo la tierra era estéril y pobre en recursos, sino que también carecía de las llanuras expansivas que Reestise disfrutaba. El paisaje del imperio estaba dominado por montañas rugosas y vastos pantanos. Desde su ascenso, el emperador sangriento, Hirknif, había logrado de alguna manera elevar el poder del imperio para rivalizar con el del reino de Reestise. Solo por eso, podría ser considerado un gobernante excepcional. 3 días después. Un vasto pantano que se extendía ante ellos, tan lejos como la vista alcanzaba. Bajo el sol, sus aguas fangosas brillaban ligeramente con un tono púrpura, como si alguien hubiera incrustado una mancha masiva en la tierra. El aire era denso con humedad y el olor a tierra húmeda. Una brisa ligera llevaba un tenue pero inconfundible hedor a podredumbre. Lyle se paró al borde del pantano, inspeccionando el paisaje. El área estaba salpicada de charcas poco profundas, hierbas altas y arbustos bajos y retorcidos. Si Leinas no lo hubiera advertido de antemano, podría haber confundido este lugar con una pradera. A lo lejos, montañas imponentes y un bosque pantanoso y nebuloso proyectaban una sombra sobre la tierra, dando a toda el área una aura espeluznante y opresiva.
Este era el territorio de la familia Rockbruise, la tierra ancestral de Leinas, ubicado en las regiones orientales del imperio de Baharut. Aunque no lejos de la cordillera de Aserlisia, estaba completamente aislado por este enorme pantano y el terreno montañoso más pequeño que había más allá. Leinas estaba junto a Lyle, su largo cabello dorado ondeando con la brisa, ocultando parcialmente su mejilla derecha. Su expresión era sombría. Volver a este lugar de amargos recuerdos pondría a cualquiera de mal humor. Esa criatura, nunca la había visto antes, dijo en voz baja. No venía de este pantano. Debe haber surgido del bosque o de las montañas de más allá. Inhaló hondo, captando un familiar olor a podredumbre en el aire. Lyle se giró de sus observaciones y sonrió. Entonces supongo que nos dirigimos al corazón del pantano. ¿En serio? Leinas lo miró en shock. Olvida los peligros del bosque, ni siquiera podemos cruzar este pantano con seguridad. Es suicida. Incluso los lugareños que crecieron aquí nunca se atrevían a aventurarse en las profundidades del pantano. El pantano se lo devoraba todo, no era lugar para humanos. Incluso en sus días como caballero, Leinas solo había limpiado monstruos cerca de la frontera, nunca dentro del pantano mismo. Ese poder es fuerte, dijo con sombría. Pero también es una maldición. Podrías arrepentirte una vez que lo sientas de cerca. Mordió el labio y ofreció una rara advertencia. A sus ojos, Lyle había venido aquí porque estaba obsesionado con la maldición que consumía su interior. ¿Sabes lo que más le importa a un alquimista? Lyle se estiró perezosamente, luego se corrigió, bueno, a un jugador que también se dedica a la alquimia. No esperó una respuesta. Es el misterio y lo desconocido. En cuanto al poder, créelo o no, no es lo que busco. Ya no, pensó. Ya había obtenido lo que necesitaba. Puedes quedarte atrás si quieres, ofreció Lyle. No hago el rol de doncella protegida, se burló Leinas, sacando su lanza negra. En lo que deberías pensar es en cómo cruzar este pantano. Esa es la parte fácil. De debajo de las anchas mangas de su suelta túnica de sacerdote, Lyle sacó un par de pergaminos, uno en cada mano. Los aplastó suavemente. Fuosh. Fuosh. Dos destellos de luz blanca y brillante erupcionaron en el aire, condensándose en formas majestuosas, arcángeles de la llama, con las alas en llamas. Wosh. Uno de los ángeles de fuego aleteó y se posó detrás de Lyle, extendiendo un brazo libre hacia él. Lyle dio un pequeño salto y aterrizó con gracia en el antebrazo del ángel como si fuera lo más natural. ¿Ves? Fácil, dijo con una sonrisa. ¿Puede invocar dos ángeles a la vez? Los ojos de Leinas se abrieron con sorpresa. Su visión de Lyle cambió de nuevo. No es solo un alquimista genio, también es un lanzador divino de alto nivel. Mientras el segundo ángel volaba hacia ella, Leinas se impulsó del suelo y saltó sobre su espalda, agarrándose a un surco en el hombro blindado. No soy una lanzadora como tú. Ese tipo de asiento es inútil en una pelea. Ahora montando efectivamente al ángel como si fuera una montura, se estabilizó. Fuosh. Fuosh. Las alas se desplegaron. Los dos arcángeles de la llama despegaron, deslizándose sobre los traicioneros pantanos y hacia las profundidades salvajes más allá. Gurgle. Una sombra se movió rápidamente bajo la suave superficie del pantano. Una criatura acechando abajo había notado a los ángeles de fuego que volaban sobre su cabeza. En el momento en que pasaron directamente sobre ella. ¡Bum! El pantano explotó en una lluvia de lodo y cieno. Una criatura estalló, un monstruo similar a un tiburón masivo con piel marrón fangosa y filas de dientes afilados, sus fauces abriéndose de par en par mientras se lanzaba hacia los ángeles voladores. Es un tiburón del pantano. Gritó Leinas. El ángel de fuego respondió con una velocidad practicada. Su hoja llameante se abatió en un arco ardiente, encontrándose de frente con la carga de la bestia. Splash. Sangre y cenizas salpicaron el aire mientras la criatura era partida limpiamente por la mitad. Trozos de carne sangrienta y cor carmesí llovieron sobre el pantano de abajo. Casi al instante, el pantano aparentemente tranquilo se retorció con vida, un frenesí de movimiento bajo la superficie devorando los restos. Exganada. 172. Barra de exp. 4123, 10.000. Así que este es el tipo de monstruos que viven en este pantano. Comentó Lyle, su tono aún tranquilo. Fascinante. Espeso de maleza y sombreado por un cielo laventa nebuloso, el pantano se extendía sin fin en todas las direcciones. Leinas se aferraba con fuerza a un surco en la armadura del arcángel de la llama con su mano izquierda. Su mano derecha sostenía una lanza negra colgada a la espalda, su expresión tensa mientras sus ojos barrían el paisaje de abajo.
Sabía mejor que nadie en todo el territorio de Rockbruise lo peligroso que era este pantano, especialmente tan adentro de su corazón maldito. Este loco. Leinas le echó una mirada a Lyle, de rostro tranquilo, que se sentaba ociosamente en el brazo del arcángel de la llama. Sus túnicas blancas de clérigo ondeaban en el viento como si estuviera en alguna especie de vacaciones sagradas. Sus labios se curvaron en una maldición silenciosa. Si no hubiera estado aquí para ayudar a levantar la maldición de su cara, nunca, nunca, lo habría dejado arrastrarla tan adentro del infierno cenagoso. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! Gritos ásperos, similares a los de las ranas, resonaban en el aire. Feas aves carroñeras, moteadas con plumas grises y auras enfermizas, volaban en círculos amenazadoramente a su alrededor. Sonaban como ranas que se habían tragado trompetas rotas. Parecían listas para lanzarse en picado en cualquier momento, pero ninguna se atrevía a acercarse. No con la espada ardiente y aterradora que el arcángel de la llama blandía, brillando amenazadoramente en su empuñadura. Estas plumas feas otra vez, murmuró Leinas, apretando sus níveos dientes y lanzando una mirada de enojo a la ruidosa bandada. Aunque las aves en sí no eran particularmente peligrosas, su coro grotesco podía atraer fácilmente la atención de cosas mucho peores que acechaban en las profundidades del pantano. Desafortunadamente, estaban demasiado altas para que ella pudiera atacarlas, y no tenía ganas de desperdiciar esfuerzo en relojes de alarma glorificados. Clic. Lyle abrió el reloj de bolsillo de plata que colgaba de su pecho, echó un vistazo a la hora y luego lo volvió a cerrar. Aterrizaremos allí. Leinas siguió su mirada. Un parche de tierra parduzca y aparentemente sólida yacía abajo. Entendió inmediatamente, la duración de la invocación estaba a punto de terminar. Con un fuerte batir de alas, los dos arcángeles de la llama comenzaron su descenso. Desaceleraron justo antes de tocar tierra, flotando brevemente antes de bajarse suavemente sobre el terreno fangoso. Leinas fue la primera en saltar, aterrizando de pie sobre terreno firme. Un destello de alivio cruzó su rostro, al menos no estaban hasta los tobillos en lodo. Lyle aterrizó a su lado, su mirada alerta, escudriñando los alrededores como un halcón con un diploma en paranoia. Los pergaminos que usó para invocar a estos arcángeles les permitían persistir unos 50 minutos. Técnicamente, todavía quedaba tiempo. Pero, ¿para qué? No había razón para prolongarlo. Había estado ocupado este último mes, produciendo más y más de esos pergaminos de invocación de arcángeles como un taller divino. Más de 30 ahora, y contando. Solo se detenía cada el tiempo suficiente para dormir y no morir de agotamiento de maná. El pantano era desolador y repetitivo, charcos de todos los tamaños dispersos por el paisaje, entremezclados con árboles en descomposición y matorrales de arbustos espinosos. Con un movimiento de muñeca, los arcángeles se disolvieron en partículas de luz. Al instante, dos nuevos se materializaron de pergaminos frescos, las alas en llamas, las espadas listas. ¿Realmente planeas seguir adentrándote?, preguntó Leinas, los ojos moviéndose con cautela por el terreno. Lyle levantó una ceja. ¿Estás segura de que el monstruo que encontraste la última vez no es de este pantano? Absolutamente, asintió Leinas, firme y segura. He vivido y estudiado este pantano más de lo que me gustaría admitir. Esa criatura con la que luché antes, no pertenece aquí. No hay forma de que algo así nazca naturalmente en un lugar como este. Interesante. La curiosidad de Lyle se profundizó. Si el monstruo tenía una naturaleza infundida de maldición, no debería ser débil, y juzgando por la fuerza actual de Leinas, apenas en el nivel del Monte Bronce, no había ninguna posibilidad de que hubiera sobrevivido a un encuentro con nada por encima del nivel 20. Y, sin embargo, lo había hecho. Algo no cuadraba. Algo se acerca. Advirtió de repente Leinas, levantando su lanza y adoptando una postura de combate. En efecto, la tierra blanda adelante comenzó a abultarse, montículos poco profundos hinchándose y arrastrándose hacia ellos como algo que se deslizaba justo debajo de la superficie. Antes de que pudiera cargar, Lyle calmadamente levantó una mano y envió a sus dos arcángeles hacia adelante. No hay necesidad de desperdiciar energía, dijo casualmente. Deja que las invocaciones se encarguen por ahora. No sabemos qué más puede estar acechando. Leinas hizo una pausa, luego retrocedió ligeramente. De acuerdo. No estás equivocado. Skrree. Mientras uno de los arcángeles hundía su espada llameante en un montículo en movimiento, un chillido agudo brotó de debajo del suelo. Un momento después, el atacante retorcido fue izado, su cuerpo verdoso marrón, similar a una 100 pies, con 8 patas temblorosas retorciéndose en la hoja.
Siseó y se agitó mientras un icor verde rociaba su herida, liberando un hedor como aguas residuales de una semana en una pila de compost moribunda. El fuego se encargó de él rápidamente. Gusanos carroñeros, dijo Leinas con una mueca. No son muy peligrosos, pero donde hay carroñeros, usualmente hay rastreadores púrpuras cerca. Exganada. 12. Exganada. 13. Los arcángeles de la llama continuaron despachando a los gusanos con una eficiencia despiadada. Lyle sonrió ligeramente mientras las notificaciones de Expa aparecían. Hasta ahora, todo bien. Había confirmado que las criaturas invocadas todavía le daban experiencia parcial por las muertes. Claro, era un poco menos que si lo hiciera él mismo, pero ahorraba tiempo y energía. Para mobs débiles como estos, era una obviedad. ¡Boom! De repente, el suelo debajo de ellos explotó. Una criatura masiva, de más de 2 metros de largo, con una piel oscura y gruesa de color púrpura y un cuerpo segmentado como una anguila musculosa, irrumpió del lodo. Su enorme fauce, abierta de par en par, lo suficientemente grande para tragarse a Lyle entero. Leinas se movió al instante. Con un grito agudo, embistió con su lanza hacia arriba, clavándola en la mandíbula inferior de la criatura y forzando su asquerosa boca a cerrarse con un crujido. «Vuelve al lodo, monstruo». Siseó, luego giró con fuerza y lo estrelló contra el suelo. Un arcángel se abalanzó, espada de fuego en mano, y decapitó a la bestia de un solo golpe. Exganada. 101. Exp. 4302/10000. Pero sus problemas no habían terminado. Quizás fueron los arcángeles de fuego iluminando el pantano como una discoteca divina, o quizás fue el ruido, o los chillidos incesantes de esas malditas aves carroñeras sobre sus cabezas, pero algo grande había tomado nota. ¡Wosh! Un sonido pesado, similar a un látigo, rompió el aire detrás de uno de los arcángeles. Una cola masiva salió disparada del pantano, golpeando la espalda del ángel con una fuerza que sacudió la tierra. ¡Boom! Su armadura se hinchó hacia adentro, y el impacto envió al arcángel volando más de 30 metros, estrellándose en el lodo como un meteoro llameante. La cola se retiró. Entonces el pantano empezó a burbujear. Bajo las aguas turbias, algo se agitaba. Tump. Tump. 2 enormes pies garrados emergieron primero, seguidos de un cuerpo masivo. Una bestia masiva se arrastró del lodo, como un cocodrilo monstruoso pero con rasgos exagerados. Espinas óseas hacia abajo por su espalda, dientes afilados que sobresalían de una mandíbula enorme, y la piel cubierta de capas de lodo y musgo. La criatura medía 6 metros de largo, 1 metro de altura en el hombro, y irradiaba fuerza bruta. Leinas palideció. El fausemiedo del cieno, dijo en un susurro. Clasificado como una amenaza de nivel 60 por el gremio de aventureros. Retrocedió rápidamente al lado de Lyle. De acuerdo. Esto oficialmente se pone mal. Ruge. El fausemiedo del cieno sacudió el lodo que cubría su cuerpo. Sus 2 ojos masivos, del tamaño de un puño, brillaban con crueldad mientras se fijaban en Lyle y Leinas. Con un rugido atronador, se lanzó hacia adelante, las fauces abiertas. ¡Bum! El arcángel de la llama ileso se abalanzó, su espada llameante descendiendo con toda su fuerza hacia la cabeza del monstruo. Sin embargo, el fausemiedo, envuelto en capas de lodo espeso y musgo, permaneció completamente ileso incluso bajo la espada ardiente y divinamente imbuida. El único efecto fue una breve detención en su carga mientras absorbía la fuerza del golpe. Ruge. El fausemiedo sacudió su enorme cabeza, desprendiéndose de la espada llameante. Levantó una extremidad anterior gruesa y musculosa y la golpeó hacia abajo contra el arcángel de la llama. Wish. Las alas del ángel se desplegaron mientras ascendía, evitando por poco el golpe aplastante. Mientras tanto, el otro arcángel de la llama, previamente arrojado a un lado, se había recuperado y se había reincorporado a la batalla. Con ambos arcángeles atacando al unísono, el fausemiedo se vio obligado a detener su avance. Aulló, lanzando patadas y golpes con su cola en una salvaje represalia, pero sus golpes fallaban en su mayoría contra los enemigos voladores. Un punto muerto se formó rápidamente, ninguno de los 2 bandos podía superar al otro. Al presenciar esto, los ojos de Leinas brillaron de asombro. Estas 2 criaturas invocadas eran poderosas, mucho más fuertes de lo que esperaba. El fausemiedo del cieno era una de las bestias mágicas más temibles de este pantano, requiriendo al menos un grupo completo de aventureros de rango mitril para someterlo. Y, sin embargo, allí estaba, completamente suprimido por solo 2 entidades invocadas. Si no fuera por su gruesa piel y las capas de lodo pantanoso que actuaban como armadura natural, el fausemiedo ya podría haber caído. «Ve por los ojos», resonó la voz de Lyle desde detrás.
Los arcángeles, momentáneamente desorientados, se congelaron de repente. Entonces, en perfecta sincronía, redirigieron su asalto, lanzándose directamente hacia los ojos vulnerables del Fausemiedo. En cuestión de segundos, un rugido de dolor brotó de la bestia. Se retorció salvajemente, tambaleándose hacia atrás. Pero Lile no iba a dejar pasar esta rara oportunidad. Una bestia de nivel 20 era una fuente de experiencia poco común. Bajo su control, los arcángeles de la llama aprovecharon la apertura. Sus hojas llameantes traspasaron profundamente las cuencas de los ojos del Fausemido, clavándose directamente en su cráneo. ¡Gra! La bestia del pantano se convulsionó violentamente. Su grito final se cortó bruscamente mientras su enorme cuerpo se estrellaba contra el suelo, muerta. Exganada. 3103. Exp. 7405, 10.000. Al ver el aumento repentino de experiencia en su panel, el estado de ánimo de Lile mejoró instantáneamente. Pero al mirar el cadáver del Fausemiedo, no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Si Leinas no hubiera estado a su lado, lo habría guardado en su almacén. Un monstruo de nivel 20 podría no tener habilidades especiales, pero su carne resistente y su piel gruesa lo convertían en un material mucho mejor que el cadáver de ogro que actualmente tenía almacenado. Habría sido un material excelente para la reanimación nigromántica. Leinas tomó una respiración profunda, girándose para mirar a Lile. Sus ojos azules llevaban una emoción compleja. ¿Quién eres tú exactamente? No era que los arcángeles de la llama fueran fuertes. Era que el propio invocador tenía la fuerza de convocar a seres tan poderosos. Con este nivel de fuerza mágica y las técnicas alquímicas que había mostrado antes, no había forma de que hubiera permanecido en el anonimato. Aún maldiciendo la pérdida del cadáver del Fausemiedo, Lile fue tomado por sorpresa por su pregunta. Pero al notar la mirada de sorpresa en sus ojos, rápidamente entendió lo que realmente estaba preguntando. ¿Alquimista genio? ¿Lanzador de tipo divino? Oh. Lile se encogió de hombros y casualmente levantó la insignia de aventurero de bronce que colgaba de su cintura. Aventurero de rango bronce, dijo con una sonrisa juguetona. Leinas no reaccionó a los dos primeros títulos, pero sus labios visiblemente tiraron cuando escuchó el último. Si yo fuera la maestra del gremio de aventureros, cambiaría la regla de que los aventureros tienen que completar tareas para subir de rango, murmuró amargamente. Las viejas reglas sobreviven por una razón, respondió Lile con una carcajada. Honestamente, creo que esa política es genial. Podría parecer cruel en la superficie, obligando a individuos poderosos a empezar desde abajo, pero desde la perspectiva del gremio, actuaba como un filtro, una forma de vetado silencioso. Su tono ligero derritió la capa de distancia que había empezado a formarse entre ellos. Vamos a movernos. Lile levantó una mano. Los dos arcángeles de la llama regresaron, y con ellos llevando a Lile y Leinas una vez más, se deslizaron más profundamente en el pantano. A medida que se aventuraban más lejos, el pantano comenzó a desvanecerse en bosque. Los arbustos dieron paso a espesos matorrales, y el dosel denso de una jungla profunda se cernía ante ellos. Grrr, gemido. Roar. Los sonidos de bestias, salvajes y mágicas, resonaban desde dentro de los árboles. Una tenue niebla blanca comenzó a ondular en el aire. Se está nublando, advirtió Leinas, su tono tensándose. Aterrizaremos, asintió Lile, ya divisando un banco de niebla espesa más adelante. Wosh. Wosh. Los arcángeles se precipitaron hacia abajo, aterrizando en un parche de hierba crecida. Uk. En cuanto Leinas tocó tierra, soltó un agudo grito, aferrándose su rostro debajo de su cabello dorado. Su expresión se retorció de dolor. Un parche de carne moteada, parcialmente oculta, pulsaba visiblemente, tejido maldito, retorciéndose justo debajo de la piel. Lile sintió algo inmediatamente también. Más precisamente, sintió que su propia energía maldita comenzaba a agitarse. Había algo mal en este lugar. La mirada de Lile se agudizó. ¿Estás bien? Este lugar, se siente exactamente como cuando ese monstruo me emboscó. Leinas bajó la mano, obligándose a soportar la sensación de hormigueo como de hormigas que se arrastraban por su mejilla. Sus ojos se helaron. RRHH, RRHH, RRHH. Gruñidos bajos resonaron desde el matorral cercano. Entonces, 3 bestias salieron. Cada una del tamaño de un barguest adulto, pero sus formas eran grotescamente antinaturales. Tenían cabezas humanoides con filas de dientes afilados, cuerpos leoninos y crines erizadas alrededor de sus rostros distorsionados.
Sus colas, como aguijones de escorpión, erizaban púas, y unas alas coriáceas se extendían de sus espaldas como las de un murciélago. Lyle frunció el ceño instintivamente. Estas cosas eran horribles, como un parcheño retorcido de múltiples monstruos. ¿Es este el extraño monstruo que mencionaste antes? Preguntó, examinando las abominaciones. No, respondió Leinas, levantando su lanza negra. Estos son escorpiones. Cuidado con sus colas, pueden disparar púas. Yo me encargaré de uno. Tú te encargas de los otros dos. Con eso, cargó contra el escorpión de la derecha. No había contribuido mucho desde que entraron en el pantano, y ahora era su oportunidad de aportar. Cosas tan feas ni siquiera son la verdadera amenaza. Se burló Lyle. Con un gesto de su mano, los arcángeles de la llama cargaron contra las dos bestias restantes. A pesar de su apariencia monstruosa, la pelea fue corta. En cuestión de momentos, los tres escorpiones yacían muertos. Exganada. 286. Exganada. 301. Exp. 7992, 10.000. Lyle echó un vistazo a la exganada, estaba a la par con la de los ogros. ¿Eh? De repente se quedó inmóvil. En el momento en que esos escorpiones murieron, sintió claramente un rastro de poder maldito dispersarse de sus cuerpos y lo absorbió. Alarmado, revisó rápidamente su panel de estado. Ninguna estadística o número había cambiado. Y, sin embargo, podía sentirlo. La energía maldita dentro de él había crecido ligeramente. ¡Ah! Leinas gritó de repente. El rostro de Lyle se palideció mientras corría hacia ella. Lo que vio hizo que su expresión se tensara. La marca maldita que antes solo cubría la mitad de su cara ahora se estaba extendiendo más, deslizándose hacia el lado derecho de su rostro. Entendió al instante. Ese poder maldito, no era el único que lo había absorbido. Leinas también. O más bien, solo aquellos con la clase caballero maldito podían sentir y absorber este tipo de energía. Lyle no dudó al ver la condición actual de Leinas. Rápidamente descorchó un frasco de poción de regeneración y vertió su contenido directamente sobre su mejilla podrida. SSSS. El sonido siseante de la carne necrótica reaccionando con la poción llenó el aire, y Leinas soltó un gemido bajo de dolor. Afortunadamente, la propagación de la corrupción por su cara se detuvo temporalmente. Gracias, susurró, su voz apenas audible. Pálida y sin sangre, se obligó a incorporarse apoyándose en su lanza. No quería que nadie, especialmente él, la viera débil y desamparada. Ahora no es el momento de las gracias, dijo Lyle, desechando su gratitud mientras escudriñaba el paisaje estéril que los rodeaba. Nada inusual por fuera. Leinas exhaló y lo advirtió en voz baja. Podríamos estar en el lugar correcto. La mantícora no es un monstruo tan poderoso. He luchado contra una antes. Nunca pasó algo como esto. Hasta ahora, había asumido que la maldición que la afligía provenía de esa extraña bestia con la que lucharon antes, pero claramente, ese no era el caso. Este hombre, tenía razón. La extraña energía maldita, la verdadera fuente, estaba aquí. Tu estado no es bueno, dijo Lyle, mirándola con cautela. Esa poción solo ralentizó la maldición, no la detuvo. La podrición en tu cara es solo la superficie. El verdadero problema está dentro. A diferencia de Leinas, Lyle no sufría del mismo deterioro. Su estatus de jugador le había permitido omitir el proceso habitual y aprovechar directamente este poder maldito extranjero. Echó un vistazo a las dos mantícoras muertas. Como esperaba, ganó un poco de experiencia, pero curiosamente, la energía de maldición en su cuerpo también aumentó ligeramente. Apenas perceptible, pero definitivamente ahí. Eso solo podía significar una cosa. Estas mantícoras también habían sido infectadas con energía maldita. Un poco de dolor no es nada, dijo Leinas, levantando la barbilla con desafío a pesar de que el color se drenaba de su rostro. Forzó una leve sonrisa. Esto empezó por mí. ¿Cómo podría dejar a un alquimista que no puede luchar en cuerpo a cuerpo solo aquí abajo? Entonces, de repente, ambos se quedaron inmóviles. Al mismo tiempo, sus miradas se fijaron en un grupo disperso de arbustos a unos 30 metros adelante. Era un parche bajo y raquítico, lo suficientemente delgado para ver todo claramente. Sin criaturas. Sin movimiento. Y, sin embargo, ambos se centraron en un solo objeto. Un tocón de árbol marchito y medio podrido, de unos metros de altura, atrapado entre los arbustos. Parecía haber estado muerto durante décadas. ¿Eso estaba allí antes? Lyle no estaba seguro. Pero ahora podía sentirlo claramente, esa cosa irradiaba energía maldita. Ese tocón, dijo Leinas con brusquedad. No está bien. No dudó.
En un movimiento fluido, sacó una daga del cinturón mágico de su cintura y la arrojó hacia la madera en descomposición. WHSSST. La daga cortó el aire con una fuerza mortal. Entonces, clac. El tocón de árbol de repente se estremeció, saltó hacia arriba y esquivó por poco la hoja entrante. Al moverse, su forma se retorció y se transformó grotescamente. Una criatura humanoide encorvada emergió, un ser con piel grisácea y parduzca como la corteza, surcada por venas negras pulsantes. Un pelaje largo y enmarañado cubría su rostro. Solo una nariz grotesca y saliente sobresalía, y esa estaba cubierta de escamas fragmentadas y negras como la pez. Apestaba a descomposición y a una incorrección indecible. La criatura no era alta, apenas 60 centímetros. Ni siquiera llegaba a la cintura de un humano promedio. Pero había algo profundamente inquietante en ella. Esa es. Gritó Leinas, la rabia destellando en sus pálidos ojos. Es un poco diferente, pero definitivamente es la misma. Lile estrechó los ojos. Escaneó la criatura cuidadosamente. Ningún acierto. Ninguna coincidencia. No de ninguna base de datos de anime, juego o novela en su memoria. De morir. La criatura de repente se balanceó, murmurando en una voz baja, rasposa, casi infantil. Ye. Todos, mueren. Impulso. Espera, ¿puede hablar? Las cejas de Lile se levantaron con sorpresa. Auah. La cosa chilló, un sonido perforante que se clavaba en los oídos. ¡Wom! Un pulso repentino de energía mágica erupcionó de su pequeño marco. Magia de encanto, objetivo humano. Ondas invisibles se extendieron hacia afuera como una marea intangible. Voluntad indomable. Lile cantó inmediatamente, levantando la mano para activar su aumento de resistencia mental. Simultáneamente, ordenó a sus dos arcángeles de la llama invocados que cargaran. Pero a su lado, Leina se quedó inmóvil, con los ojos perdidos y desenfocados. Claramente, había sucumbido al hechizo encanto humano. Hierve la sangre. El pequeño monstruo murmuró de nuevo, su cuerpo pulsando ligeramente con una luz roja. Al instante, Lile sintió como la sangre en sus venas comenzaba a acelerarse, su cuerpo inundado con un oleaje de energía antinatural. Se sentía como si bebiera 3 cafés express, aspirara azúcar y corriera un maratón, todo al mismo tiempo. No era encanto. No era ilusión. ¿Un aumento? De ninguna manera esta cosa los estaba ayudando. Sin dudarlo, Lile retrocedió y se apresuró hacia la aturdida Leinas. Cualquier criatura que pudiera hablar y lanzar magia así, ¿realmente era un monstruo? ¿O, algún tipo de semi-humano inteligente? Incluso mientras el pensamiento cruzaba su mente. Pérdida rápida de sangre. La criatura lanzó otro hechizo. El rostro de Lile se enrojeció, y la sangre goteó de la comisura de sus labios. Afortunadamente, se había preparado para el rechazo, solo una hemorragia menor. Pero Leinas no tuvo tanta suerte. Todavía bajo el efecto del encanto, no resistió en absoluto. Se ahogó, escupió una bocanada de sangre, y la herida maldita en su mejilla estalló, sangre brotando, empapándola de pies a cabeza de carmesí. Pero el dolor la sacó de su trance. Jadeó violentamente, se inclinó y comenzó a toser más sangre. Fuip. Lile la alcanzó justo a tiempo, tirando de ella hacia atrás con una mano mientras le metía en la boca una poción de regeneración fresca con la otra. Gracias, logró decir Leinas entre tragos de poción y sangre. Sonaba avergonzada y agotada. Desde que entraron en este lugar maldito, había querido proteger a Lile, el alquimista de voz suave que claramente era mejor elaborando que luchando. Pero hasta ahora, solo había sido una carga. Una vez que estuvieron a salvo, Lile echó un vistazo hacia atrás, hacia el enemigo. Sus arcángeles de la llama ya habían alcanzado a la extraña criatura, pero a pesar de sus ataques coordinados, la pequeña bestia se escurría y se movía con una velocidad y precisión impactantes entre el fuego y las hojas. Eso, no era un comportamiento de lanzador de hechizos normal. ¿Estás segura de que la cosa con la que luchaste se veía así? Quería preguntarle Lile. Mientras esquivaba hechizos y golpes como un acróbata de circo, el monstruo definitivamente no se comportaba como un lanzador estándar. Rápidamente, Lile abrió su panel de estado. Nuevo hechizo descubierto. Hervir la sangre. Requiere. Magia psíquica, nivel 8, 14. Requisito actual no cumplido. Nuevo hechizo descubierto. Pérdida rápida de sangre. Requiere. Magia psíquica, nivel 8, 14. Requisito actual no cumplido. Rasgo genio activado. Requisitos cumplidos. Convertir y aprender hechizo. Costo. 1 punto de habilidad. Magia psíquica. Lile parpadeó.
Miró a la pequeña y ágil criatura, esquivando a dos arcángeles como si estuviera jugando a las persecuciones, y comenzó a dudar. Por lo que sabía, el único lanzador de conjuros de clase psíquica conocido en este mundo era Fru del Imperio Baas. Y, sin embargo, allí estaba. No era una bestia. No era un monstruo. ¿Alguna especie inteligente desconocida? ¿Un semihumano corrompido? WOM. El sistema volvió a sonar. Nueva habilidad detectada. Transformación primordial. Requisito. Clase chamán del bosque. Condiciones cumplidas. Aprender por un punto de habilidad. Raa. Un rugido gutural erupció del monstruo. En un abrir y cerrar de ojos, su diminuta forma explotó hacia afuera, los músculos expandiéndose, la piel endureciéndose, el cuerpo hinchándose. En 2 segundos, la criatura de 60 centímetros se transformó en un lagarto monstruoso de 10 metros de largo, cubierto de brillantes escamas verdes. Ahora tenía 8 patas musculosas. ¡Bum! ¡Bum! Avanzó, aplastando a ambos arcángeles de la llama de un solo golpe, apagándolos como velas. ¡Corre!, gritó Leinas. Eso es un lagarto petrificador. Luchó por mantenerse en pie, obligándose a interponerse entre Lile y la bestia, la lanza en alto. Esa cosa era un monstruo de nivel 83, lo suficiente para requerir un grupo completo de rango mitril para derribarlo. Skraa. Las 8 patas de la criatura la llevaron hacia adelante a una velocidad aterradora, mucho más rápida de lo que algo de su tamaño debería poder moverse. Demasiado rápido. Las pupilas de Leinas se encogieron de terror. El hedor a podredumbre y sangre la golpeó, y cerró los ojos instintivamente. Entonces, ¡boom! Un pilar de luz cegador descendió desde arriba. Una figura angelical masiva, de casi 3 metros de altura, apareció en el aire. Blandido un enorme martillo de guerra de plata, lo descendió con fuerza divina. Golpe sagrado. Crunch. El cráneo del lagarto masivo fue aplastado contra el suelo con una fuerza que sacudió la tierra. El polvo estalló por todas partes. Leinas miró en blanco la figura resplandeciente, luego se giró lentamente hacia el joven que ahora estaba de pie tranquilamente frente a ella. ¿Quién eres tú? Lile sonrió débilmente. ¿No lo dije ya? Aventurero de rango cobre. Grupo Albedrío. Mi nombre es Lile. Screech. El monstruo soltó un rugido ensordecedor mientras su enorme cabeza era aplastada contra la tierra por un solo golpe. Su cuerpo inferior se retorció violentamente, su larga y áspera cola verde silbando como un látigo. ¡Wosh! El aire se agrietó cuando la cola se lanzó hacia el ángel gigante recién invocado con una fuerza explosiva. El ángel no se inmutó. Calmadamente levantó su brazo izquierdo sobre su pecho. Incrustado en la parte exterior de su brazo había un escudo dorado y tenue, grabado con una insignia de sol ardiente. ¡Bang! La cola golpeó el escudo con un impacto atronador, lo suficientemente fuerte para hacer temblar los árboles cercanos, pero el ángel no se movió ni un centímetro. Luego vino el contraataque. El martillo de guerra de plata descendió de nuevo. ¡Bum! El monstruo, empezando a levantar la cabeza, fue reintroducido en la tierra de una manera dolorosamente íntima. 2 golpes de martillo consecutivos. Sacudieron al monstruo medio loco lo suficiente como para que sus salvajes ojos verdes recuperaran un atisbo de claridad. Screech. Screech. Gruñó, las extremidades revoloteando. Con una retorcida furiosa de sus 8 patas, sacó su ensangrentada cara del suelo y comenzó a retirarse. Su cabeza, adornada con crestas afiladas como aletas, claramente había recibido una paliza. Varias de las crestas óseas se habían roto, y sangre oscura goteaba libremente. Desde su punto de vista, Lile estudió al ángel recién invocado. Su diseño seguía la misma estética celestial que su arcángel de la llama, pero en comparación con ese cabezota con espada, este tenía tanto un martillo de guerra como un escudo, y un verdadero estilo. Sin mencionar, la parte más llamativa. Las alas. 4 de ellas. Bueno, más o menos. El par superior era tan diminuto que parecía más un accesorio de cosplay que un miembro funcional, pero técnicamente, sí, 4 alas. Era un principado de observación de nivel 22. Después de desbloquear la clase de caballero maldito y subir su nivel al 22, Lile finalmente cumplió con los requisitos para una invocación de ángel de 4º nivel. Y, sin embargo, su expresión no era exactamente alegre. Si 2 golpes de máxima fuerza no causaron daño real, entonces como esperaba, es un tanque. La ofensiva es mediocre. No se equivocaba. El basilisco, a pesar de su estado ensangrentado, todavía parecía más molesto que herido. Pero aquí estaba el detalle clave.
Si un principado de observación de bajo nivel podía soportar sus golpes sin sudar, entonces este reptil aterrador que Leinas mencionaba probablemente no era tan resistente como ella afirmaba. Clasificación de dificultad 83. Lile resopló mentalmente. Juzgando por su rendimiento, estaba más en el rango de los niveles 27, 28. Eso estaba bordeando el territorio de los héroes, seguro, pero no del todo. Detrás de él, Leinas se revolvió. Había estado mirando en blanco a Lile, el sacerdote de túnica blanca dando órdenes calmadamente junto a su guardián divino, procesando todo lo que había visto. ¿En serio planeaba matar a este tipo? Murmuró amargamente, su rostro pálido teñido de incredulidad y arrepentimiento. Entonces. Screech. El basilisco, ahora a cierta distancia, volvió a gruñir. Sus ojos brillaron con un tono terroso y apagado. Atrás. Ordenó Lile mentalmente. El principado de observación se precipitó desde el cielo como un martillo divino, aterrizando Squirrel y entre Lile, Leinas y la amenaza. Chap. Dos haces de magia petrificante eruptaron de los ojos del basilisco, estrellándose contra el ángel. Sin efecto. Ni una grieta. Ni un parpadeo. Los ángeles, después de todo, no estaban hechos de carne y hueso. La mirada de piedra no funciona en los ángeles, dijo Lile con frialdad, saliendo de detrás de su escudo divino. No tienen carne para que tu magia la altere. El reptil se quedó inmóvil. Sus ojos verdes se ensancharon un instante, luego se giró y salió corriendo hacia el bosque. La mirada de Lile se agudizó. De ninguna manera iba a dejar que esa criatura escapara. Si realmente era una criatura humanoide mutada viviendo en esta región maldita, podría saber algo, quizás incluso explicar por qué los monstruos aquí tenían rastros de corrupción en su interior. Echó un vistazo a Leinas. Su condición era mala, peor de lo que debería ser para alguien con su nivel de habilidad. Incluso teniendo en cuenta su estatus de nivel bronce, no debería tener el aspecto de haber luchado contra un gorila demoníaco con su cara. Claramente, la energía maldita aquí había estado jugando con ella todo este tiempo. Con un movimiento de muñeca, Lile recuperó un pergamino mágico de tercer nivel de su manga y lo aplastó. ¡Fuosh! Un arcángel de la llama se manifestó, sus radiantes alas iluminando el pantano maldito. No estás en condiciones de seguir, dijo Lile rápidamente. Este arcángel te escoltará fuera. El ángel se movió sin dudarlo, levantando a la ensangrentada Leinas en sus brazos. Lo siento, murmuró, su cabello dorado y resbaladizo cubriendo la mayor parte de su rostro. No lo hago solo por ti, respondió Lile con una suave sonrisa. También me interesa este lugar. Con eso, saltó. Aterrizó ligero en un surco en el hombro del principado de observación, usando la armadura divinamente forjada como punto de apoyo. Wosh. Las alas se desplegaron, y el ángel despegó, persiguiendo al basilisco que huía. Mientras tanto, el arcángel de la llama volaba con Leinas en la dirección opuesta, de vuelta hacia la seguridad. Ahora solo eran Lile y su guardián angelical. Volaron bajo sobre arbustos espinosos y árboles retorcidos, llegando al borde del denso y sombrío bosque. Ramas gruesas de hojas sobresalían como colmillos de madera, haciendo que la navegación fuera complicada para cualquier cosa grande. Pero Lile sonrió. Por fin, un poco de paz y tranquilidad. No más espectadores significaba que no necesitaba contenerse. Con un movimiento de mano, invocó un artefacto de huesos, una reliquia mágica que una vez le quitó a un señor de la guerra goblin. Llevaba el encantamiento travesía forestal. Rastrear. Al instante, un sendero brillante apareció en su visión, resaltando la ruta recientemente tomada por una criatura grande. Síguelo. El ángel obedeció, avanzando por el sotobosque. Gracias al poder del artefacto, cada rama, enredadera y hoja parecía encogerse ante ellos, formando un ancho sendero donde quiera que iban. A pesar de su enorme tamaño, el reptil no se ralentizó por los árboles. Como criatura acostumbrada a apretarse a través de cuevas subterráneas y madrigueras, un bosque era prácticamente una autopista para él. En 10 minutos, Lile lo volvió a tener a la vista. La criatura también lo notó. Su mirada verde y hendida se fijó en Lile, y ahora estaba furiosa. SSS, Screech. H humano, vete. Se giró, hinchando el pecho mientras intentaba formar palabras reales. ¿Irme? Claro, respondió Lile. Pero primero, tú y yo necesitamos tener una charla. Gesticuló desde lo alto del hombro del ángel. Hablemos de la maldición. En el momento en que la palabra dejó sus labios, los ojos del reptil se encendieron de rabia. Todo rastro de inteligencia desapareció. El bosque tembló. La bestia cargó con un rugido atronador. Golpe sagrado. El principado de observación levantó su martillo, que brilló con luz sagrada, y lo descendió como un juicio divino. ¡Bum!
Atrapó al basilisco de lleno en el cráneo, tambaleando a la bestia. Pero esta vez, el monstruo había aprendido. Aunque su cabeza se giró a un lado, dos de sus extremidades delanteras se aferraron instantáneamente al brazo del ángel, reteniendo el arma. Entonces, ¡pam! El peso total de su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante, inmovilizando al ángel. Su mirada pútrida se fijó en Lyle, y sus fauces se abrieron de par en par. Elegiste al sacerdote equivocado para comer, murmuró Lyle fríamente. Onda oscura. La energía negra surgió de él, ondulando por el aire como una onda de choque. En el momento en que tocó al basilisco, su cuerpo se bloqueó a mitad de mordisco. Congelado en seco. Caballero maldito activado. La ola de energía maldita desatada por el hechizo onda oscura era más que un espectáculo espeluznante. Llevaba dos efectos secundarios desagradables. Miedo y maldición debilitante. Juntas, formaban una desventaja de estado tan poderosa que prácticamente pegaba al objetivo al suelo. Exactamente por eso el lagarto petrificador estaba allí como una estatua mal tallada, sin resistencia a la maldición, ¿eh? Lyle examinó la grotesca criatura a solo medio metro de distancia, todavía goteando un líquido oleoso y fétido. Reachedinto Tiner y cerró el puño. Una espada de hierro plana se materializó en su mano. Corte rápido. Un destello frío recorrió la hoja mientras una capa de energía maldita negra se enrollaba a su alrededor. Con un solo movimiento, Lyle blandió la espada hacia el cráneo saliente del lagarto. Al instante, ¡boom! La energía maldita que persistía en el cuerpo del lagarto chocó con el encantamiento maldito de la espada. El choque resultante estalló en una niebla negra y espeluznante justo donde la hoja golpeó. El efecto secundario de onda oscura se activó, efecto de estado purgado, y el enemigo recibió el doble de daño. Splurps. La mitad superior de la cabeza del lagarto petrificador se partió como un melón. Incluso Lyle se estremeció. Vaya, la pasé mal. Rápidamente se inclinó para comprobarlo, no quería matar a la criatura directamente. Tenía planes de exprimirle información útil. Crack. En lugar de sangre o vísceras, lo que salió de la cabeza partida fue el sonido de algo rompiéndose por dentro. Entonces. Gurgletump. El cuerpo sobredimensionado del lagarto se colapsó sobre sí mismo como un globo desinflado y se encogió rápidamente. En momentos, volvió a su forma original, una criatura humanoide, y cayó al suelo. Crack. La espada de Lyle también se rompió, haciéndose añicos en su mano después de un solo golpe mejorado con maldición. Claro. Daño por maldición en acero barato, desde luego. Huele. La criatura humanoide rodó por el suelo en agonía. Su piel marrón y cortesuda estaba salpicada de manchas negras pulsantes, moviéndose por su cuenta como bichos bajo la superficie. ¿Qué diablos es esto? Lyle estrechó los ojos. Esas manchas no eran tatuajes decorativos o marcas naturales, eran signos de una maldición de corrupción. Igual que lo que Leinas había sufrido. Aunque no tan severo, este tipo lo tenía peor en términos de cobertura, todo su cuerpo estaba salpicado de descomposición. Enemigo. Enemigo. La criatura chilló con una voz grave, sus ojos verdes inyectados en sangre brillando con odio a través del pelaje enmarañado. Au 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 au, au. Aulló en algún dialecto bizarro e intraducible que ninguna cantidad de traducción mágica podía descifrar, como galimatías alienígenas enfadadas con especias extra. Justo entonces. Detectado hechizo de segundo nivel. Llamada del pacto tipo. Magia divina. Requisito. Lanzador de fe nivel 8, 14. Condiciones actuales cumplidas. Aprender por un punto de habilidad. Antes de que Lyle pudiera responder. Rustle. De cada rincón del bosque, surgieron ruidos de arrastre y clics. A través de las ramas y los arbustos emergieron docenas de criaturas rastreras y horribles, monstruos que parecían una mezcla de una tarántula y una langosta. Hirviendo la sangre. El humanoide maldito lanzó otro hechizo, esta vez no sobre sí mismo, sino sobre el enjambre. Is. Con chillidos, los insectoides Freak se pusieron carmesí. Incluso los más pequeños empezaron a moverse el doble de rápido. Lyle echó un vistazo, sin impresionarse. Intentando superarme en número. ¡Qué tierno! Desde dentro de su manga, fue abriendo pergamino tras pergamino, inundando el área con radiante luz blanca. 10 figuras angelicales emergieron en ráfagas sincronizadas, los arcángeles de la llama. Acababa de quemar la mitad de su reserva, de más de 30 pergaminos a 15. Acaben con ellos. Bajo la orden de Lyle, los arcángeles de la llama cargaron como bombas santas con alas, desgarrando el enjambre de insectos con hojas de fuego divino. Experiencia ganada. Más 17. Experiencia ganada. Más 3. Experiencia ganada. Más 56.
Experiencia ganada. Más 12. Las notificaciones de Exp de Lyle seguían apareciendo en su interfaz como las tragamonedas de un casino. Usando el hombro de un principado de observación para elevarse, Lyle se lanzó al aire. Al alcanzar el ápice de su salto, otra espada de hierro apareció en su mano. Corte de maná. La energía azul pulsó a lo largo de la hoja y disparó un arco translúcido a través del aire. ¡Crack! Ahí va otra espada. ¿Le importaba? Ni un poco. Aterrizó suavemente e invocó otro reemplazo de su reserva de espadas baratas. ¡Boom! El corte de maná se abrió paso a través de ramas y troncos, dejando cortes limpios y quirúrgicos en su camino. Desafortunadamente, el pequeño humanoide retorcido se escurrió del camino con una agilidad freak. ¿Esa velocidad, rasgo racial? Lyle frunció el ceño. Ya había notado lo ágil que era el tipo, había estado esquivando sin esfuerzo a dos arcángeles de la llama antes como una ardilla con un exceso de cafeína. Sigilo. Activando una habilidad de pícaro, Lyle se desdibujó y desapareció en las sombras del bosque. La criatura miró frenéticamente a su alrededor, el corazón claramente palpitando. Desde la oscuridad, Lyle emergió justo a su lado. Enemigo. La criatura chilló, intentando saltar. Corte cuádruple. La espada de Lyle se convirtió en una ráfaga de 4 cortes en rápida sucesión. A esta distancia, ni siquiera este roedor escurridizo podía esquivar todo. Pero justo cuando 3 golpes estaban a punto de aterrizar. Hechizo de encogimiento. La criatura chilló. Su ya pequeño cuerpo, de apenas 60 centímetros de altura, se redujo repentinamente a 30. Los 4 cortes fallaron. El ojo de Lyle tiró. ¿En serio? Este era oficialmente el enemigo más molesto al que se había enfrentado hasta ahora. Reflejo instantáneo. La luz azul se envolvió a su alrededor, restableciendo su postura al instante. Corte cuádruple, de nuevo. Otra ráfaga de 4 cortes iluminó el aire como un finalizador de combo de anime. Pero la ahora diminuta criatura se movía el doble de rápido que antes, evitando todo fácilmente y zafándose. En el espacio de una sola respiración, había despejado 2 metros completos. Atadura vegetal. Wash. Enredaderas y malezas brotaron del suelo del bosque, extendiéndose hacia Lyle como serpientes con rencor. Pero, Butch. La pulsera de hueso en el brazo de Lyle, imbuida con magia de travesía forestal, brilló tenuemente. Las enredaderas se detuvieron. Se retorcieron justo antes de tocarlo, como si las retuviera una pared invisible. Maldición. Maldición. Enemigo. Enemigo. La criatura siguió gritando y tratando de dirigir las plantas, pero nada podía romper el barrera de la pulsera. Lyle se enderezó y miró a través del campo de batalla frondoso, con expresión seria. No solo se encogió, también se hizo más rápida. A esa velocidad, Lyle sabía que no podía seguirle el ritmo. Afortunadamente, la cosa era un lanzador de conjuros, no un luchador cuerpo a cuerpo. Si hubiera sido un guerrero, Lyle ya estaría tostado. Un pensamiento parpadeó, y su panel de estado se abrió. Hechizo descubierto. Hechizo de encogimiento. Requisito de clase. Lanzador básico, mago clase actual. No cumple el requisito. Rasgo genio activado. Requisito de clase anulado. Aprender por un punto de habilidad. Aprender. Puntos de habilidad. 36, 35 habilidad adquirida. Hechizo de encogimiento. Uso. 2 veces al día. Efecto. Reduce